Centro de Madrid. Ahora ha llegado el momento de nuestro consultorio vecinal para intentar resolver esos conflictos vecinales que todos antes o después tenemos cuando vivimos en comunidad, ¿verdad? Y para eso yo les recuerdo el WhatsApp 616-0808-63 para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna queja, nos lo hacen llegar y nosotros se lo consultamos directamente a ellos. Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Tenemos a Emilia Zaballos, abogada, y a Benjamín Ezeiza, que es secretario del Consejo de Administración de Fincas. Hoy te ha tocado a ti. Me toca. Bienvenido a Muchas Buenos gracias. Días, Madrid. Y hoy quiero preguntaros sobre todo por los ocupas. Es un fenómeno que va en aumento muy ligado a la crisis. Tenemos nuevos datos. 87.500 familias viven de forma ilegal en una vivienda en España y son 1.400 de forma ilegal aquí en Madrid. Es un problema difícil de solventar, ¿no? El de tener vecinos ocupas, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Sí. Una, los ocupas que son, o sea, el término ocupa cuando aparece realmente, cuando con esta crisis hay una situación complicada para determinadas familias para poder sobrevivir y tener una vivienda digna y bueno, ante los desalojos, ante la situación de ejecuciones hipotecarias, pues bueno, buscan una solución y se meten en ciertas viviendas porque no tienen medios para poder cubrir sus necesidades básicas. Y luego está el ocupa que ha hecho, yo diría, su modus operandi o su modus vivendi sería lo correcto. Y son delincuentes y están metiéndose, ocupando las viviendas pues como una práctica habitual. No olvidemos que esto ya son redes, que son incluso hasta mafias, o sea, se están ocupando las viviendas, una vez que las ocupan, están perfectamente organizados y hasta subastan las llaves para ver quién les paga más. Entonces, esto es lo que tenemos que diferenciar, porque esto sí es un peligro. Ayudar a las familias necesitadas no lo es, porque además estas familias tienen predisposición incluso a pagar esa comunidad, a buscar y pagar una renta mucho más baja, bancos buscan la forma de negociarlo, de acceder a esa vivienda, fíjate, por dignidad. Son actitudes distintas. Muy Benjamín, Yo sí que haría dos matizaciones. Una en cuanto al propietario, que creo que lo primero que tiene que hacer es oponerse, bien mediante denuncia en comisaría o en los tribunales, y luego como comunidad sí que es cierto que los ocupas a veces intentan pagar los recibos, como ha dicho Emilia, de comunidad o de consumos o suministros, y si bien el pago no supone un derecho de propiedad, sí que hay que evitarlo para evitar cualquier indicio de legitimidad de esa situación. Tenemos ya alguna consulta que nos ha llegado al WhatsApp y que nos cuenta María López. María, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, numerosas preguntas hoy. A ver si se van animando al WhatsApp. Mirad, por ejemplo, esta que nos hace una vecina de Madrid y que nos dice que mejor no dar su nombre porque tiene miedo. ¿Por qué la justicia mira para otro lado cuando hablamos de ocupas? Se meten en pisos que no son suyos, enganchan a la luz, al agua, destrozan todo y a veces no es por necesidad, porque los vecinos cuando hay necesidad dicen somos solidarios, pero cuando vemos que pagando nuestras hipotecas, nuestros recibos, los hay que tienen coches de alta gama, motos y un teléfono que ni siquiera yo lo tengo, ¿de dónde sale el dinero? Esta vecina la pregunta que os hace es, así como ellos tienen una guía para ocupar las viviendas, ¿por qué no se hace otra guía con los elementos básicos para evitar estas ocupaciones? ¿Cuáles serían las claves de esa guía? Bueno, me parece una pregunta fantástica, porque creo que es cierto, existe una guía para los ocupas y deberían tener unas pautas mínimas para los vecinos. Lo primero, denunciar. O sea, las 48 horas primeras son vitales, porque ahí estaríamos entrando en un delito de usurpación. Para presentar esa denuncia, lo primero que hay que hacer es tener muy buena relación con los vecinos, que te avisen rápido, porque no olvidemos que el que tiene titularidad, el que tiene legitimación activa para denunciar es el propietario, aunque los vecinos también pueden. Inmediatamente ir a la comisaría de policía, porque no hace falta abogado, no hace falta ni siquiera el título de propiedad. Voy, pongo la denuncia por usurpación en esas 48 horas para que no dé tiempo a cambiar la cerradura. Incluso los policías ya pueden ir allí, pueden requerir a los que están dentro y si no acreditan la titularidad, desalojarlos. Complicación, si han pasado estas 48 horas, si después de eso han cambiado la cerradura, ya solamente te queda una opción, irte a la vía civil, buscarte un abogado, empiece ese calvario que ha descrito para los vecinos, empieza para el propietario porque tiene que presentar una demanda de desahucio y ahí ya hace falta una orden judicial para desahuciarlos, se complica mucho más. Hay algo que no sé si está bien, pero creo que lo debemos decir, lo otro es la picaresca. ¿Qué están haciendo? Muchas. Es triste, pero yo pienso así, soy natural y lo digo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con los caras duras que ocupan las viviendas? Pues está la picaresca. El propietario muchas veces se va con un cerrajero
espera fuera y cuando el ocupa sale, vuelve a cambiar la cerradura. Cambio la cerradura, pongo la mía y me meto dentro. Y cuando me meto dentro hay otra cosa que es un delito totalmente diferente, que es el allanamiento de morada. Es mi casa, es mi vivienda, estoy viviendo. Inmediatamente, si ellos quieren volver a entrar, ya estoy dentro, ocupándola, y les denuncio por allanamiento de morada. Y ahí sí que hay prisión. O sea, que de clave eso huyen los ocupas, eso les asusta. Clave 48 horas. Benjamín, vamos, sí. ¿tiene María otra pregunta? Y esta Pues mira, también sobre ocupación y además que acaba de entrar Javier de Móstoles, nos escribe, a mí lo de la ocupación me da un poco igual. Dice, es más, me dan pena algunos de los ocupas que hay en mi bloque. Lo que no llevo bien es si los ocupas son agresivos, que es el caso de en el 4º piso de su bloque en Móstoles, donde los individuos no saben respetar un mínimo de convivencia. Música en voz alta, dice incluso excrementos en los pasillos. ¿Qué hacer con esto? Ya no solamente son ocupas, es que son vecinos que no hay quien los aguante, escribe este vecino. Ahí en ese caso tenemos el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal como actividad molesta, insalubre, etcétera, etcétera, que en eso sí que se puede iniciar un procedimiento que lo establece el artículo 7 pues para que cesen esas actividades molestas como si fuera un vecino más en la finca, independientemente. Es que estamos hablando de que, según los datos que acabamos de conocer, entre un 10 y un 35% de estas ocupaciones son conflictivas. Sí. No es el primer caso de una persona que no puede pagar el piso, le quieren levantar, sino de ocupaciones incluso violentas, ¿no? Sí, hay algo que es importante. O sea, ante un ocupa, el que tiene legitimación activa, el que puede actuar frente a él es el propietario. Pero ante este tipo de actividades que son molestas y son poco, digamos, vecinales, de buena vecindad, puede actuar la comunidad de propietarios. Ahí sí que puede denunciar el presidente en nombre de toda la comunidad o los vecinos para impedirles que sigan con esta actividad. O sea, eso es muy importante, que actúen ellos directamente. Y algo que es importante, o sea, ante un vecino agresivo no tiene por qué ser un ocupa. Si no lo es, si no es un ocupa, pero es un vecino molesto, se debe actuar igual, exactamente igual. Tenemos, María, más preguntas. Dice, mi nombre es Sonia, buenos días, aquí va mi consulta. No entiendo por qué si ocupan tu casa ya no puedes entrar tú. Eres el propietario. ¿Y por qué esto se permite? ¿Por qué el ocupa tiene más derecho que tú? Es más, ¿por qué ni siquiera puedes cortarle la luz o el agua? Es lo que decías, ¿no? Sí. Lo de las 48 horas, fundamental, actuar rápido. Sí, a mí es que yo a esto solo tengo una respuesta, es que creo que lo que hay que buscar es un sistema ágil en la justicia. O sea, es muy triste, no es que tengan ellos más derechos, es que la justicia es muy lenta y normalmente el que actúa de una manera ilegal es él, el que acude a la justicia es el propietario y es el que depende de ella, con lo cual tiene que sufrir las consecuencias de esos retrasos tan grandes que hay. Es una queja lógica, pero esto tendríamos que quejarnos en cuanto a la tramitación de procedimientos. Es que, Benjamín, debería haber ese protocolo de actuación, ¿no?, para que la gente que nos está viendo y le hayan ocupado la vivienda pudiera actuar de una manera ágil y rápida y solventarlo lo antes posible. Claro, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Emilia, sobre todo inmediatez, para oponerse en cuanto antes y ponerlo en manos de un buen abogado para que pueda llevar el tema, pero sobre todo eso, inmediatez, oponerse y ya sea bien denuncia civil, penal o la propia comisaría y actuar con rapidez. Es que la inmediatez nos llevaría a evitar muchos gastos, porque para lo que es la denuncia inicial no hace falta abogados, no hay nada, se ahorra mucho tiempo, pero en el momento que entramos en procedimientos, vuelvo a la pregunta que nos ha hecho esta persona, que es muy interesante, esta vecina, y es que cuando tú ya te metes en costes, primero es el tiempo, que te vas de 9 a 2 años seguro, para poder desocupar esas viviendas cuando entras ya en Tremendo. Sí, y los costes, dependiendo de abogados, de procuradores, que se elijan entre 900 hasta 3.000 euros. Que una broma, vamos. Es una broma. Claro, hay que evitar cualquier indicio de legitimación de esa ocupación. De esa ocupación. Emilia, Benjamín, que os esperamos la próxima semana para seguir resolviendo dudas de los madrileños. Si Dios quiere, porque nos necesitan. Esto es un sinfín, no Así tiene fin. estaremos. Y a ustedes, tan solo unos minutos que volvemos enseguida y con más. Hasta ahora.